Bien, hola, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer acá es trabajar con la prueba chi cuadrada de bondad de ajuste. Sí, esta es una prueba no paramétrica y la idea de esta prueba es tratar de ver si un conjunto de datos salió de cierta distribución. Sí, muchas veces uno se quiere preguntar, bueno, ¿estos datos salieron de una distribución Poisson? Sí, este tipo de pruebas me sirve para eso, sí. Entonces, empecemos empecemos describiendo qué es lo que hace esta prueba. Si esta prueba en la hipótesis nula tiene que la función de distribución con la que vos estás trabajando es esta f sub 0. ¿Sí? Donde f sub 0 es una función que yo conozco completamente. ¿Sí? Entonces lo que quiero decir es que la función de distribución es, bajo la hipótesis nula, la función de distribución de una Poisson con lambda igual a 4. Sí, eso es lo que quiere decir que esté completamente especificada. Y la hipótesis alternativa es que la función de distribución no es una Poisson con lambda igual a 4. Sí, no sé qué será, pero no es eso. Sí, entonces la idea es que nosotros vamos a suponer, bajo la hipótesis nula, que los datos salieron de cierta distribución, donde conocemos la esperanza, la varianza y todo lo que necesitemos conocer de esa distribución para poder especificarla completamente. Y bueno, en base a eso vamos a tratar de ver si nuestros datos se ajustan bien o no a esa distribución y si podemos rechazar esta hipótesis. Y la idea es tratar de encontrar, no sé, si yo encuentro que mis datos tienen una forma muy distinta a lo que esta distribución me dice que debería tener, si la f sub 0, entonces tal vez eso sea suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, primero describimos la prueba, después hacemos como un esbozo de demostración para un caso muy puntual que nos va a servir para entender cómo es que funciona la prueba. Y bueno, y con eso ya podemos seguir y avanzar hacia otras pruebas de hipótesis. Sí, y vemos también brevemente ventajas y desventajas de esta prueba de acá, de la prueba chi cuadrada de bondad de ajuste. Bien, entonces, qué es lo que vamos a hacer para ver cómo testear estas hipótesis? Lo que vamos a hacer es dividir a la variable en k clases exhaustivas y mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir armar esta tabla. ¿Sí? Las clases son, a ver, si es una variable continua, no sé, que toma solo valores positivos, y podría ser, por ejemplo, una gama. Entonces las clases es decir, bueno, acá voy a poner 0, un medio. Si después pongo un medio, 1. Si después 1, 3 medios. Y así sucesivamente. Eso es dividir a la variable en clases. Si en algún momento, no sé, estoy pensando en una variable que toma valores en los números positivos, en algún momento tendré que poner, bueno, de 2 en adelante. Sí, tal vez tengo que hacer este tipo de cosas para terminar. Pero bueno, la idea es como dividir en distintos intervalos de clase tu variable. Sí, entonces tengo k de esos intervalos. En cada uno de esos intervalos hay un número de observaciones que yo veo, así cuento cuántas tengo en cada intervalo y lo anoto acá. El número total de observaciones es n minúscula como siempre, y acá tuve que introducir un poco de notación para el número que hay en cada intervalo en particular. ¿Sí? Entonces n mayúscula 1 es la cantidad de observaciones que me cayeron en la primera clase. ¿Sí? Eh, Acá en esta columna lo que anotamos es la probabilidad em, la probabilidad de estar en cada una de las clases. ¿Y de dónde sale esta probabilidad? Esta probabilidad sale de lo que yo tengo en la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces la hipótesis nula se me cuela en esta columna. ¿Sí? La idea es que bajo la hipótesis nula tus datos efectivamente salieron de esta distribución que vos pudiste especificar al principio. Entonces usa eso para calcular las probabilidades de estar en cada una de las clases. ¿Sí? ¿Qué sería esta P1 de acá? A modo de ejemplo, si ese es el intervalo que estamos tomando, es la probabilidad de que la variable sea menor a un medio. Sí, que esté entre 0 y un medio sería. A ver, esto, esperen que lo borro, entre 0 y un medio. Sí, la probabilidad de estar en ese intervalo de clase. ¿Sí? Y eso con cada una de ellas lo mismo. Acá la P2 sería la probabilidad de estar entre un medio y 1. ¿Sí? Eso lo puedo calcular porque bajo la hipótesis nula yo conozco la distribución, así que estas probabilidades son datos. ¿Sí? Y en base a estas probabilidades yo me voy a armar otra columna que son las observaciones esperadas.
Si la hipótesis nula fuera cierta, el razonamiento es así. Si la hipótesis nula fuera cierta, entonces yo en cada clase debería esperar lo que tengo acá anotado, ¿sí? N, que es el total de observaciones, por la probabilidad de estar en ese intervalo, ¿sí? Entonces, mi prueba de hipótesis lo que va a hacer es comparar las frecuencias que yo observo versus las frecuencias que yo espero en cada uno de los intervalos, ¿sí? Y si esa comparación, si esa diferencia es muy grande para alguno de los intervalos o para todos, o bueno, con que en alguno de ellos sea muy grande la diferencia entre lo que observo y lo que espero bajo la hipótesis nula, entonces puedo rechazar la hipótesis nula. Si esa es un poco la idea de esta prueba de hipótesis, es comparar frecuencias observadas versus frecuencias que vos deberías esperar si la hipótesis nula fuera cierta, ¿sí? Entonces, vamos a armar un estadístico de prueba que me haga esta comparación y resulta que ese estadístico de prueba va a tener cierta distribución que nos va a servir, ¿sí? Entonces, acá decimos lo mismo, ¿sí? Comparamos frecuencias observadas y esperadas, y el estadístico de prueba es el siguiente. Es la suma para todas las clases, ¿sí? Entonces tengo una suma de, no sé, si mi tabla tiene 5 filas, tengo una suma de 5 términos, de, esta de acá son las frecuencias observadas, ¿sí? Estas son las frecuencias observadas, menos las frecuencias esperadas, elevado al cuadrado para que no se me compense, ¿sí? Porque a veces yo observo un poquitito menos de lo que espero y a veces un poquitito más y no quiero que se me compense eso, entonces lo elevo al cuadrado y esto está dividido por las frecuencias esperadas. Así que esto es una forma de normalizar porque, no sé, tal vez un número te da muy grande simplemente porque en ese intervalito había mucha probabilidad, entonces normaliza eso para que no se te altere demasiado la suma. Y esta suma de acá, es la cuenta que hay que hacer, resulta que si la hipótesis nula es cierta, tiene distribución chi cuadrada con estos grados de libertad. Sí, en principio son k menos 1 grados de libertad, sí, la cantidad total de filas que tenga tu tabla menos una, porque como vos tenés el total, no podés determinar libremente todas eh, las otras filas, sí, alguna te va a quedar determinada, pero también le restamos r en la práctica, que es el número de parámetros que estimaste, sí, que acá lo tenemos escrito. ¿Por qué? Porque muchas veces uno lo que testea es, bueno, supongamos que mis datos salen de una Poisson y uno no conoce el lambda de la Poisson, así que lo estima. ¿Sí? Entonces lo estimas el lambda de la Poisson, te da 5 y bueno, como estimaste un parámetro, perdés un grado de libertad. ¿Sí? Esto para la práctica va a servir porque esto aparece. ¿Sí? Si mis datos salieron de una normal y yo estimo la esperanza y la varianza, entonces pierdo 2 grados de libertad al hacer esa estimación. Bien, bueno, esta es un poco la idea del test. Lo que vamos a hacer ahora es concentrarnos en un caso muy particular para ver si podemos entender por qué es que esta cosa tiene distribución chi cuadrada. Sí, vamos a concentrarnos en un caso muy puntual y hacer como la derivación de ese caso. Sí, van a ver que es súper particular, pero nos va a servir para entender la razón por la cual aparece la distribución chi cuadrada acá. ¿Sí? Y eso nos va a servir más adelante en las otras pruebas que son chi cuadradas. Hay un montón de pruebas que comparan frecuencias observadas y esperadas, y todas esas pruebas en general usan una distribución chi cuadrada y el razonamiento es muy parecido al que vamos a usar acá, entonces nos conviene tener entrenado eso. Sí, entonces, lo que vamos a hacer es concentrarnos en un caso muy puntual, como decía. El caso es, tenemos solo dos filas, ¿sí? No estimé ningún parámetro, r es igual a 0, o sea, como que me vino todo súper lindo, ¿sí? Me dijeron cuál es la distribución con todos los parámetros ya especificados, y tengo solo dos filas, ¿sí? Y voy a tratar de hacer la derivación del estadístico de prueba, o al menos una intuición de eso para este caso. Déjenme que voy a anotarme la tabla. Sí, esto me va a servir para guiarme. Hay dos clases nada más, 1 y 2. Las observaciones son n mayúscula 1, n mayúscula 2 en cada una de ellas y n en total. Sí, tengo las probabilidades, que son P1 y P2.
que suman 1, así que si conozco una, conozco la otra. Y tengo n veces, serían las frecuencias esperadas, ¿sí? Que sería n veces P1 en este caso, y bueno, lo que falta, n veces P2. ¿Sí? Estos también suman n. Bien, esto es lo que tengo acá en este caso muy reducido, y lo que voy a tratar de ver es por qué es que ese estadístico que teníamos allá tiene distribución chi cuadrada, ¿sí? De dónde es que sale eso, al menos de manera un poco más que nada intuitiva, ¿sí? Entonces, hay que mirar un poco este número de acá, ¿sí? Este es el N1, ¿sí? Y el N1, si la hipótesis nula es cierta, si H0 es cierta, ¿qué es N1 si H0 es cierta? Es la cantidad de éxitos en ese intervalo de clase. Sí, entonces vos tenés, si la hipótesis nula es cierta, estas probabilidades están bien. Entonces vos tenés una muestra de tamaño n, minúscula, ¿sí? Y bueno, con probabilidad P1, cada uno de estos elementos cae en la primera clase. Sí, entonces por eso es que bajo la hipótesis nula yo puedo decir que esto es una coma, ¿sí? Esto es n, P1. Por eso es que bajo la hipótesis nula yo puedo decir que este número de acá, n1, es la cantidad de éxitos en n ensayos con probabilidad de éxito P1. ¿Sí? Las probabilidades me vienen dadas por la hipótesis nula, que me especifica bien cuál es la distribución. Entonces ahí yo estoy como clasificando entre caíste en el intervalo de clase 1 o no caíste en él, ¿sí? Y con eso ya es suficiente porque tengo solo dos intervalos de clase, ¿sí? Entonces, nada, repito esto. Bajo la hipótesis nula, este número n1 es la cantidad de éxitos que yo encuentro en ese intervalo, ¿sí? Y eso tengo un total de n ensayos, que es toda mi muestra, y una probabilidad de éxito de P1. ¿Sí? Entonces, en base a esto voy a tratar de deducir un poco cómo se comporta el estadístico de prueba, ¿sí? Bien, recuerden que si yo conozco la hipótesis nula, conozco las probabilidades, el n lo conozco, así que todo esto de acá es dato, y, y nada, puedo hacer algunas cosas. En particular puedo estandarizar esto, ¿sí? N1 menos n veces P1, que era la esperanza de una binomial, dividido el desvío, n P1, 1 menos P1. Esto que está acá tiene distribución aproximadamente normal 0,1. Sí, ¿por qué? Porque por el teorema central del límite, si vos tenías una binomial y, y el número de ensayos tendía a infinito, vos estabas sumando muchos valores aleatorios Bernoulli, todas idénticas y con la misma distribución e independientes, entonces nada, aplica el teorema central del límite y vos tenés una distribución aproximada siempre que tengas un tamaño de muestra lo suficientemente grande. Y en particular, nada, eso implica que vos tenés una muestra lo suficientemente grande y tenés esta aproximación que está acá, ¿sí? Pero bueno, si yo elevo al cuadrado una normal estándar, ustedes saben que obtenemos una chi cuadrada. Esto, lo de abajo está bien, esto está al cuadrado. Esto tiene distribución, es aproximado, todo lo que voy a decir es aproximado, si es un argumento siempre para un tamaño de muestra grande. Es una chi cuadrada con un grado de libertad. Sí, porque una normal estándar al cuadrado es una chi cuadrada con un grado de libertad. Sí, eso habíamos visto en su momento. Sí, entonces acá es de donde sale la distribución chi cuadrada, porque fíjense que este un grado de libertad es k menos 1. ¿Sí? Está bien que lo estamos haciendo por el caso eh, el caso más sencillo de todos, que vos tenés solo dos intervalos, pero el argumento me sirve, ¿sí? Ahora, después hacia el final vemos cómo sería para el caso más general, pero con esto ya es suficiente. Lo único que me falta mostrar es que esta cosa que está acá es la suma que habíamos dicho en su momento, ¿sí? Quiero mostrar que esto es equivalente o es igual
a la suma desde k igual 1 hasta el último, que es 2 en este caso, de n sub k menos lo que espero, esto está al cuadrado, dividido, y esto era abajo tenía lo que esperaba. ¿Sí? Entonces quiero mostrar que estas dos cosas son equivalentes. Si puedo mostrar eso, ya estoy. ¿Sí? Y lo único que hay que hacer acá es un poco de desarrollo algebraico. ¿Sí? Entonces empiezo por acá y resulta que esto es lo mismo que n1 menos n por p1 al cuadrado dividido n por p1 más n1 menos n por p1 al cuadrado dividido n por 1 menos p1. ¿Sí? Pueden verificar esto si ustedes sacan como un denominador y suman los términos. Resulta que hay un montón de cosas que pueden sacar factor común. P1 más 1 menos P1 les da 1, así que vuelven a lo de arriba. ¿Sí? Esto es algo que pueden verificar. Saquen como un denominador y muestren que efectivamente esto es igual. ¿Sí? Este término no lo toco más, porque si ustedes miran esto es muy parecido a lo que está dentro de la suma. ¿Sí? Entonces ese término ya me apareció. Lo que quiero mostrar es que este otro término lo puedo expresar de otra forma. ¿Sí? Entonces el primer término no lo voy a tocar más. Esto está al cuadrado dividido np1, ese no lo toco. Y el de acá sí lo voy a modificar, ¿sí? En particular, ¿qué hago? Abajo voy a poner n veces p2, porque 1 menos p1, en mi caso, vuelvan a la tabla, ¿sí? 1 menos p1 es p2, porque le tenían que sumar 1, así que es la otra probabilidad. El n mayúscula 1 es n minúscula menos n2, ¿sí? Vuelvan a la tabla, n mayúscula 1 más n mayúscula 2 tenía que sumar n, así que el complemento tiene que ser eso. ¿Sí? Y acá tengo menos n veces 1 menos p2. Reemplazo p1 por 1 menos p2. Y esto está al cuadrado. ¿Sí? Sigo, este término ya saben que no lo toco, porque ya tiene la forma que yo necesito. Y acá va a quedar, bueno, el n sobre p2 ya lo tengo bien. Va a quedar acá, miren lo que está dentro del cuadrado, queda n menos n se va, la n minúscula. Y va a quedar n veces p2 menos n mayúscula. ¿Sí? Al cuadrado. Como está al cuadrado, no importa el orden en que vos hagas la diferencia. Así que ahí tengo esto. ¿Y qué es esto de acá? Si yo lo quiero anotar usando sumas, es la suma de las frecuencias observadas menos las esperadas al cuadrado dividido las frecuencias esperadas. Y listo, esto era lo que yo quería mostrar, ¿sí? Porque yo ya sé que esto de acá tenía distribución chi cuadrada y acá voy a hacer un par de pasos algebraicos para mostrar que, que tiene la forma de mi estadístico de prueba. ¿Sí? Entonces de acá es donde surge, de acá es como surge la distribución chi cuadrada y este argumento está bueno que lo tengamos presente porque aparece un montón. ¿Sí? Siempre que yo tenga análisis en donde comparo frecuencias observadas y frecuencias esperadas, a la larga me aparece una distribución chi cuadrada y yo podré hacer algo con eso, sí, y eso se usa bastante. ¿Cómo sería el procedimiento para k mayor que 2 si yo lo quisiera hacer en general? Ahí lo que tengo que trabajar es con una distribución multinomial, ¿sí? Porque este argumento lo que pasó acá es que si vos estabas en una clase, no estás en la otra, ¿sí? Entonces tenés éxito o fracaso de estar en la clase 1. En cambio, si tenés más de 2 clases, bueno, ahí tenés un poco más complicado todas las posibilidades. Pero es más o menos lo mismo. Si uno tiene una distribución multinomial, de alguna forma aparece la normal ahí estandarizando, y cuando le vas al cuadrado aparece la chi cuadrado porque terminás vos sumando varias normales estándar al cuadrado. ¿Sí? Pero es más o menos el argumento de la misma forma. Lo que se tienen que llevar de acá es que todo esto que es comparar frecuencias observadas versus frecuencias esperadas, lo puedo pensar como una distribución chi cuadrada y esto me va a servir para esta prueba de hipótesis y también para otra que viene más adelante.